Damos comienzo ya a la última entrega de la temporada 2012-2013 de nuestra sección En Verde. Nos acompaña Diego Peinazo. Diego, bienvenido. Hola. Bienvenido, no a nuestra casa hoy, pero la verdad es que hemos elegido bien el sitio. No, un sitio muy bonito. Y además nos ha acompañado la climatología, sí, claro. Me gusta más la parte de los jardines, pero también el edificio es muy bonito. Hoy son, bueno, muchos los temas, como siempre, que trataremos de abordar de la forma más escueta posible, aunque, como decimos, temas que ya de por sí nos llevan a una larga reflexión y a un largo análisis. Yo quiero recordar, ya que hablamos con un miembro de Ecologistas en Acción, que el número 77 del Ecologista ya podemos adquirirlo, ¿verdad?, que tiene en su editorial como protagonista esa central nuclear de Garoña, la burgalense, la más antigua, creo, de nuestro país, y que además ya hablaremos, ¿no?, en lo sucesivo de este asunto, pero hoy tenemos que hacerlo sobre un tema que está más bien vinculado al sur y, bueno, concretamente a Córdoba y a la época en la que estamos, ¿no?, a los tan temidos incendios. Sí, bueno, los incendios forestales es uno de los problemas ecológicos más importantes que tiene la península, pero curiosamente no es Andalucía la comunidad autónoma donde más incendios forestales hay, sino que es la parte de la comunidad autónoma de Galicia, incluso Asturias, donde más incendios se produce, porque la siguiente reflexión que hacemos es que los incendios forestales en su mayor parte están provocados, o bien, bueno, o está detrás la mano del hombre, bien a través de algunas negligencias, o bien que como están provocados, como lo que suele ocurrir en Galicia y en Asturias. Fernando Pradels, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, en la Comunidad Valenciana, decía en un artículo hace muy poquitos meses que los incendios son una consecuencia de una mala planificación histórica de los terrenos forestales, especialmente desde la transferencia de competencias a las comunidades autónomas a mediados de los 80. No sé qué te parece a ti este análisis. Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese análisis porque, aunque ha aumentado el número de incendios forestales, no ha aumentado el número de superficies forestales que se está quemando. Entonces, esa es una primera reflexión que hay que hacer. Y luego, en comunidad autónoma como Andalucía, aunque se han cometido bastantes fallos, pero luego el tipo de gestión que se ha hecho forestal es mucho más adecuada que, por ejemplo, lo que se ha llevado en Galicia. Galicia, aparte de una práctica que hay de utilizar el fuego para conseguir pastos para los animales, se ha llevado una política forestal basada en especies de crecimiento rápido, como era el eucalipto, o incluso el pino pinaste, para conseguir madera, y esos árboles tienen una especial combustión, es decir, que arden con mucha facilidad. Entonces, ese tipo de arboleda que se ha llevado allí ha sido negativa. Sin embargo, en Andalucía el tema de las forestaciones con especies alóctonas, y especialmente esas especies que arden con facilidad, apenas sí se ha llevado. Hay que entonces ser justo en ese tipo de cosas y comentar que las comunidades autónomas ha sido el problema. Yo no estoy de acuerdo, porque además los años anteriores, de los años 80, la política forestal que se hizo fue una política a base de crecimiento de árboles de crecimiento rápido con mucha capacidad para quemarse. Y me gusta recordar que el primer grupo ecologista que apareció de tipo así parecido a Greenpeace en España llevaba el nombre de un insecto que mataba el eucalipto, que era la afrocanta. Entonces era precisamente porque se estaba llevando una política forestal donde nos estábamos destrozando el bosque autóctono, mucho más adaptado al fuego, y estábamos introduciendo unas especies forestales con mucha capacidad para quemarse. Entonces, con esa reflexión que hace el ingeniero, pues no estoy de acuerdo, porque los datos así en superficie arbolada no lo corrobora, y luego porque la política forestal que se hizo anterior a los años 80 era totalmente pésima. Si nos quedamos con esa advertencia de la importancia no solo ya de la prevención, sino también de la previsión. Él ponía como ejemplo un plan de restauración forestal que tenía lugar, que se ponía en marcha en el gobierno de la Segunda República, mejor dicho, y que dejaba ver sus brotes verdes, por llamarlo de alguna manera, ya en los primeros años de la dictadura. O sea, es decir, que es importante que no pensemos de hoy para mañana. Sí, bueno, no conozco exactamente el informe de este ingeniero, pero es verdad que el franquismo tergiversó un estudio que había
donde la política forestal estaba pensada en especies autóctonas. Entonces lo que eran las especies alóctonas era un modelo de transición. Claro. Lo que pasa es que al final se impusieron los criterios económicos sobre la gestión forestal y terminamos convirtiendo muchos montes en auténticos bidones de gasolina. Entonces lo que sí es cierto es que el tema de los incendios no solo basta con tener unos buenos medios para pararlos, sino sobre todo lo fundamental es todo el tema de la prevención. Y la prevención es básicamente a través de unas especies que en sí no sean las especies que tenemos aquí en nuestro ecosistema adaptadas al fuego, incluso que si se queman con cierta facilidad, pues ese monte se regenera. Y luego pues también pues todo un trabajo que hacía el ganado, que era el eliminar los pastos de las cunetas, de los caminos. Pues entonces ese ganado transhumante que durante mucho tiempo ha estado funcionando ha desaparecido, con lo cual la difusión del fuego a través del pasto es mucho más habitual que lo era hace unos años cuando estas especies estaban ahí. Entonces pues también ese tema de prevención que hacía el ganado, pues eso se ha perdido y quizás habría que insistir en esa cuestión. Estos datos que dábamos los extraemos del cotejo que realiza la agencia EFE con los informes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y esto lo comento, Diego, porque desde este medio también se dice que la Junta de Andalucía no facilita estas estadísticas de manera pública, metiendo ahí ya ese dedo en el ojo. Yo desconozco el tema, pero lo que me parece lamentable es que los datos que tienen que ser públicos, porque todos los poderes públicos tienen que estar sometidos a la presión y a la opinión ciudadana. Pues que esconda los datos porque me parece algo lamentable. Es decir, que el evitar que la ciudadanía se entere de lo que está pasando, pues va en contra de la propia administración, porque de alguna forma no va a recibir esa crítica de la ciudadanía que hace que mejore en su gestión. Entonces, pues yo comparto esa crítica. Yo no sabía ese ocultismo que había, pero vamos, si lo dicen, pues me parece que tiene que ser así. Hablamos de un distrito especialmente afectado, el de Trasierra, que ha convocado una nueva movilización, a ver si lo digo, el día 21, en contestación, como protesta, como muestra de repulsa a esa decisión de la aviación civil sobre el cambio de emplazamiento de los aviones del Infoca que abandonan la pista de Los Villares. Claro, Trasierra no tiene por qué ser, por el tipo de bosque, no tiene por qué ser lo que arda con más facilidad. Lo que pasa es que Trasierra y todo el entorno es muy vulnerable por la gran cantidad de personas que viven allí. Entonces, una gran cantidad de personas que viven en mitad de un bosque. Hay una parte que es un suelo urbano, un suelo urbanizable, donde más o menos pues existen esos planes de prevención, existen sus bocas para apagar los incendios. Sin embargo, hay una gran cantidad de parcelaciones ilegales que están en mitad del bosque sin ningún mecanismo de prevención. Entonces, desgraciadamente, eso es producto de una negligencia de estas personas que se han instalado allí y de una negligencia por parte de la administración que no ha parado con esta cuestión. Pero lo que no se nos puede olvidar es que hay que proteger pues, a la gente que está allí, aunque parte de su decisión pues, haya sido una decisión irresponsable. Entonces, pues es verdad que es muy importante que exista la capacidad de mandar aviones desde el pequeño aeropuerto que hay en Los Villares, porque puedes parar cualquier incendio. Entonces, quedarse más que en conato y no tenga una gravedad que en esa zona pues puede ser bastante lamentable por la gran cantidad de personas que existen allí. Aparte del daño ecológico, que en la parte de Trasierra pues también hay unas zonas con una zona de mucho valor ecológico, que el fuego pues lo que hace es pues mandar a cientos de años la recuperación de esos ecosistemas. Y hablando de la necesaria conservación, del necesario aprovechamiento sostenible de nuestro entorno, llegamos al Plan Especial de Ordenación y Protección de la Sierra de Córdoba, que nos presenta una infinitud de valores explotables, pero también a preservar, como la red de miradores naturales, los embalses, los espacios naturales protegidos, y que sin embargo se encuentra en un momento en el que
no, debería estar activo, pero no tenemos noticia. Es curioso cómo creo recordar en el 2001 se hace pues, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, Sí. y dentro de esa revisión pues, hay un mandato que se le hace al ayuntamiento sobre la necesidad de hacer un plan de la sierra para preservar los valores naturales. Y además señala que en ese párrafo señala que esos valores naturales están en peligro por la proliferación de urbanizaciones ilegales. Entonces ahí marca claramente cuál tiene que ser el contenido del plan general, del plan especial de la sierra, que es la protección de un espacio con alto valor para la ciudad, para el municipio, y al mismo tiempo señala también cuál es la principal causa de deterioro, que son las parcelaciones ilegales. Eso lo aprobaron los tres grupos municipales que gobernaban entonces, que estaba gobernando, me parece que era Izquierda Unida PSOE, pero el PP votó a favor de ese Plan General de Ordenación Urbana. Pues bien, desde el 2001 hasta el 2011, creo que recordar, se tiran preparando ese plan. En el 2011 se hace una aprobación inicial y desde entonces está completamente parado. Me parece a mí que es increíble que una zona, una gran parte de lo que es el término municipal de Córdoba, me parece que un tercio del término municipal de Córdoba, pues esté sin ningún tipo de regulación, que la administración no regule cómo usa ese espacio. Entonces me parece que es lamentable y además pues olvidándose de un mandato que ellos mismos que nos habíamos dado con el Plan General de Ordenación Urbana. Y además, pues con la asistencia en la elaboración técnica del documento de la Universidad de Córdoba, en ese convenio marco entre la UCO y entre la Gerencia Municipal de Urbanismo, que se suscribía también en el año 2003 con el nuevo convenio específico 2005, o sea que parece que se ha ido avanzando, ¿no? Sí, Al menos en la teoría, ¿no? En esa dirección investigadora. Se ha avanzado muy lentamente. Se ha avanzado muy lentamente primero porque hay una presión muy fuerte por parte de quien tiene parcela allí, donde quería que este plan, pues más que poner límites o que intentara restaurar ese impacto ambiental que tenía las parcelaciones, pues quería que sirviera para legalizar o al menos para darle cierto aviso de legalidad donde yo estaba. Entonces pues no me he encontrado con una oposición muy fuerte y los políticos pues ante eso no han estado a la altura de las circunstancias y quizás por el miedo electoral, por otros motivos, pues no han sido capaces de avanzar el plan al ritmo que quería. Es decir, cada vez que aparecía el plan general el plan especial de la sierra, inmediatamente aparecía una nube de críticas y siempre se recurría a un hecho que decía que el plan especial de la sierra, pues teníamos en cuenta a los animales, pero no tenía en cuenta a las personas que vivían en la sierra. Era como el argumento, sí, como la frase que se hacía por parte de una parte de quien tiene allí las parcelaciones. Y ese discurso incluso llega un momento donde el propio Partido Popular lo hace suyo y vota en contra de esa aprobación inicial. Y el hecho es que ahora mismo está absolutamente parado. Que consta además que ecologistas fuimos muy críticos con ese plan porque había problemas que no acababan de recogerse, es decir, que en la sierra pues hay dos cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta, que es todo el tema de las minas a cielo abierto, que tiene un impacto ambiental en algunos casos bastante grave, y luego hay otra cuestión que no se nos puede olvidar, que hay una parte de la sierra donde ahí existe una base militar, y esa base militar también tiene un impacto. Y los primeros documentos del plan pues no aparecían esos dos elementos como problemática y por tanto tampoco no aparecían como elementos que pudieran amortiguar esa problemática que existía. En el texto del plan nos encontramos la necesidad de ordenar, de distinguir entre usos recreativos localizados y bueno, este caso, estas parcelaciones, un fenómeno que es ya más que notable desde los 70 y estamos mirando a corto plazo, ¿no? Más allá, ¿no?, de los 70, pero que ya en los 70 está totalmente establecido. A mí me hace gracia porque cuando dicen cuando algunos políticos quieren justificar la parcelación, dicen que es un fenómeno social. Y dices tú, pues claro, es un fenómeno social y el problema es porque es un fenómeno social. Si fuera una, dos o tres parcelaciones, las que hubiera, claro, o 4 casas, no tendría mayor impacto. El problema es que se ve como algo correcto tener una casa y que pues mucha gente pues por una casa más creen que no pasa nada, pero cuando nos juntamos con ese cúmulo de parcelaciones el impacto es bastante grave. Y lo peor es que la administración pues no ha sido capaz de poner freno
a ese tema que era importante, y que conforme pasa el tiempo la bola va engordando. Entonces pues ya llega un momento donde el desmadre es tal que hay pues, bueno, lo que son los núcleos urbanos legales dentro de la sierra son mucho menores que los núcleos no legales. Entonces pues y tiene estos visos de que no se le quiere poner freno. Entonces desgraciadamente pues no se piensa en un largo plazo donde que existe un problema, cómo abordar ese problema y cómo como ese problema que existe, por lo menos como mínimo que se amortigue ese impacto que tiene. Porque no se nos puede olvidar que las parcelaciones tienen, aparte de esa ocupación del territorio que no permite otro uso, hay varios factores que son importantes. Por un lado es la contaminación de los acuíferos, que en muchos sitios pues, no tienen una recogida de aguas residuales. Por otro lado también es la explotación a través de pozos de los acuíferos existentes, acuíferos que son de todo el mundo y se hace un uso privado. Y luego un hecho muy frecuente que es ligado a las parcelaciones, pues está el que hace su obra y como está muy lejos de la ciudad, los escombros y todo eso se tiran en el campo. Entonces todo ese fenómeno que nos estamos encontrando ahí, y ese fenómeno pues tiene un impacto en la sierra y va en contra de alguna forma de toda la comunidad, porque de alguna manera se hace un uso privado de algo que debe ser un bien público. Hablamos de contaminación que no solo se circunscribe a bueno, lo que hemos hablado, ¿no? La cuestión de los incendios, el control de la erosión, sino también a esa polución general, ¿no? Desde las capas freáticas hasta el daño a la masa vegetal, ¿no? Sí, es que cuando ves el plan de la sierra te quedas sorprendido de que gran parte de la sierra, de lo que es Sierra Morena, pues el tipo de roca que tiene un tipo de roca por poco permeable. Entonces se produce mucha agua de escorrentía, pero no se produce acumulación de agua. Sin embargo, donde se concentran las parcelaciones es una parte de caliza, donde ahí sí se acumulan muchos pozos, y esos pozos sirven de veneros de muchos arroyos. El problema es que esos arroyos, que son únicos en Sierra Morena, porque hay muy poquitos arroyos de agua permanente en Sierra Morena, pues están amenazados en peligro. Es decir, el Bejarano sigue teniendo agua permanente, pero con un caudal menor, y cada vez el Bejarano está más deteriorado. El mismo baño de Popea ya no tiene aguas permanentes todo el año. Entonces, pues ese impacto ambiental que se está haciendo sobre los acuíferos es tremendo. Esos son unos ejemplos, y quizás haya muchos más arroyos que a lo mejor no es que han desaparecido, pero sí su caudal han bajado y por tanto han perdido pues gran parte de los valores ecológicos. Y recordar al mismo tiempo que muchas veces nosotros mismos hemos hecho uso recreativo de esos arroyos, bañándonos o simplemente dando a la sombra, y ese deterioro pues va en contra de otras personas que también utilizamos la sierra y que también tenemos derecho de alguna forma a utilizar la sierra como todo el mundo, vamos. Es posible, ¿no? Una convivencia en armonía con la biota, con esa fauna, con esa flora, con esas comunidades faunísticas de notable calidad, sobre todo por su diversidad específica, y quizá no nos estamos dando cuenta, ¿no? Yo es que creo que desde ecologistas no nos podamos negar nunca a que las personas disfrutemos de nuestro entorno, pero hay formas de utilizar ese entorno que pueden ser sostenibles. ¿Cuánta gente, y en el mismo plan pues existe alguna medida de ese tipo, cuánta gente no ha utilizado a lo largo de los años el río Guadiato para bañarse, o incluso se iba de acampada? Desde ecologistas no se opondría a la existencia de camping, zonas donde la gente pudiera disfrutar de esa naturaleza, pero al mismo tiempo conservando esos valores. Entonces lo que de alguna forma queremos es que todo ciudadano tenga la posibilidad de disfrutar de esa sierra. Entonces ese disfrute no quede circunscrito o bien a quien tiene mucho dinero para comprarse un chalet legal, o bien quien no tiene tanto y entra por la puerta de atrás y se hace su casita, sino quizás nuestro planteamiento es un uso más racional, pero al mismo tiempo donde sea posible ese uso para todos los ciudadanos y no quede nadie excluido de ese disfrute de este elemento que tenemos ahí, y que es perfectamente compatible con la preservación del ecosistema. Volvemos, Diego, para terminar, si te parece, a el tema que ha ocupado el grueso de esta entrega de la sección en verde. Esa problemática con los incendios, convergen todos los factores clave para que surjan y se propaguen, condiciones climatológicas extremas, vegetación con alto grado de combustibilidad, inflamabilidad, condiciones orográficas pues elevadas y rápidas pendientes. ¿Cuál es la previsión que debemos esperar de este verano? Va a ser
especialmente tormentoso en ese sentido, o podemos medianamente estar tranquilos? Bueno, no, eso es muy complicado. Todo va a depender de cómo evolucione Claro. el verano. Si no es un verano excesivamente caluroso, yo no espero que lo que son masas boscosas de lo que se llaman frondosas, que es de encina, alcornoques, se produzcan incendios. Eso normalmente son raros los años donde incendios sobre ese tipo de bosque se produce. Son los años extremadamente secos donde existe. Sí es verdad que podrá ocurrir pues daños sobre el matorral, incluso zonas de pinos pues que arden con cierta facilidad, pero el tipo de bosque de frondosas no creo. Bueno, todo depende. Si el verano se prolonga hasta finales de septiembre con altas temperaturas, pues todos los bosques entonces estarán en peligro. Eso es un pronóstico, pero bueno, eso es un pronóstico de alguien que tampoco es ingeniero ni es bombero siquiera. Desde antes de que suceda, y bueno, esperemos que sea más o menos amable. En cualquier caso, sigue ahí pendiente, ¿verdad? Ese plan especial, la regeneración de espacios degradados existentes, como riberas deforestadas, por ejemplo, o áreas extractivas abandonadas. No sé si podemos esperar que haya alguna intervención urgente a la vuelta del verano, pero en cualquier caso sería lo recomendable. Sí, lo recomendable sería que ese plan, pues, como está ahora mismo en la previsión inicial, se pusiera en marcha, y que de alguna vez y que empezamos a ordenar ese recurso natural que tenemos, un recurso que no es solo natural, sino histórico, porque también el documento pues recoge, porque mucha gente se ha relacionado con la sierra a lo largo de los siglos, y esa relación que ha existido con la sierra pues ha dejado un legado cultural que también hay que preservar y que muchas veces está en peligro. Y no solo eso, sino también porque la sierra también es fuente de recursos económicos. Fuente de recursos económicos desde el turismo, pero también fuente de recursos económicos ganaderos, también fuente de recursos relacionados con la recogida de espárragos, de setas, todo ese tipo de cosas que no podemos perder de vista, y que entonces que como recurso que existe para la ciudad, un recurso económico y también generador de empleo, pues tiene que ordenarse. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, por habernos ofrecido este análisis. Esperemos que haya noticias, ¿no? Que al análisis le podamos añadir alguna novedad con respecto a este plan, ¿no? Precisamente menos, hoy que venimos a denunciar esta inactividad, ¿no? Sí, por lo menos que se dé un paso, hombre, pero hombre, lo que no se nos puede olvidar es que los pasos hay que darlos conforme marca el Plan General de Ordenación Urbana. No puede ser contrario a ese mandato, entonces no podemos convertir el Plan General de la Sierra, el Plan Especial de la Sierra, en otra cosa distinta. Muy bien, pues seguiremos hablando de este Plan Especial de Ordenación y Protección de la Sierra. Diego, te esperamos a la vuelta de las vacaciones. Muchísimas gracias por haber cerrado este gran capítulo que ha sido la sección en verde, que daba comienzo ya hacia septiembre, octubre, y que bueno, que se despide durante muy poquito tiempo, pero que se tiene que despedir. Bueno, sí, tenemos que descansar un poquito, ¿no? Tenemos que preparar la temporada próxima. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ti.